¿cómo están? Les saluda Pierina Rodríguez y los acompañaré en esta nueva edición del programa Perfiles de la Justicia. El día de hoy tenemos como invitado al jefe de oficina de la Procuraduría Pública Anticorrupción de Sullana, el doctor Rolando Moreno Rosales, quien nos hablará sobre el trabajo que viene realizando en dicha oficina como operador de justicia. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Perfiles de la Justicia. Hola Pierina, gracias por tu invitación al programa Perfiles de la Justicia. Quedo atento a tus preguntas. La Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios es también un operador de justicia. ¿A quién representa y cuáles son sus funciones? Sí, en efecto, la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Sullana es un operador de justicia, por cuanto como entidad participamos activamente en los sistemas de justicia, desempeñando funciones esenciales para el respeto y garantía del debido proceso en defensa de los intereses jurídicos del Estado. ¿A quién representamos? La Procuraduría Anticorrupción representa al Estado en sí y a todas sus instituciones públicas que resulten agraviadas como consecuencia de la comisión de determinados ilícitos penales cometidos por funcionarios públicos o particulares contra la administración pública, siempre y cuando estos delitos se encuentren contemplados en la sección 2, 3 y 4, capítulo 2, título 18, libro segundo del Código Penal. Aquí tenemos un listado de delitos que en resumen puedo indicar los más conocidos, por ejemplo, el delito de concusión, las colusiones en su modalidad simple y agravada, tenemos la corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, los cohechos en todas sus modalidades, tenemos los delitos de peculado, tenemos la negociación incompatible, incluso delitos de enriquecimiento ilícito. Respecto de nuestras funciones, estas se encuentran detalladas expresamente en una norma, el Decreto Legislativo 1326, que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. Estas funciones se encuentran reconocidas en el artículo 33, concordantes con el artículo 15 de su reglamento, debidamente aprobado por Decreto Supremo 018-2019-YUS. Entre las principales funciones que tenemos, evaluar y propiciar la conclusión de un proceso previo análisis costo-beneficio. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros participamos dentro de un proceso judicial que quizás nos va a demandar mucho tiempo o costo en participar como parte procesal, pero no vamos a obtener quizá una reparación civil significativa, entonces nosotros tratamos de concluirlo, proponemos al Ministerio Público, al procesado, ¿no?, una fórmula, ya sea determinación anticipada dentro de la etapa de investigación preparatoria o conclusión anticipada dentro de la etapa del juzgamiento. Otra de las funciones que nosotros tenemos es solicitar información a diversas instituciones públicas y o documentación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder iniciar acciones legales y o ejercer la defensa jurídica del Estado. Dichas instituciones quedan obligadas a proporcionar la información solicitada en el plazo señalado bajo responsabilidad. Otra de las funciones que tenemos es promover, participar, plantear y suscribir acuerdos de pago de reparaciones civiles. Dichos montos tienen que estar de acuerdo con la lesión al bien jurídico protegido dependiendo del delito en que nos encontramos. Y finalmente, otra de las funciones importantes es participar activamente de principio a fin en todo el proceso penal y en todas sus etapas. Ok, doctor. Y como oficina descentralizada, ¿cuáles son sus objetivos específicos? Principalmente tenemos 3 objetivos específicos, muy aparte de las funciones que ejercemos, es 1, participar activamente dentro del proceso penal, 2, constituirnos en la etapa de investigación preparatoria como actores civiles para poder obtener la legitimidad de poder continuar con en el proceso y finalmente poder reclamar o cobrar la reparación civil que de esto se determine. Y el tercer objetivo específico fundamental y el más importante que tenemos es la recaudación, porque aparte de que nosotros participamos como parte procesal dentro de un proceso judicial, también ejercemos funciones de recaudación. Cuando el caso termine, concluye con cualquier tipo de sentencia, pase a ejecución, entonces nos encargamos de ello, ¿no?, de poder hacer el seguimiento,
los impulsos correspondientes y efectuar los cobros de las reparaciones civiles y los reportes correspondientes a nuestra sede central. Entonces, doctor, díganos, ¿cuál es el sentido de la disposición judicial de una reparación civil contra un sentenciado por delito de corrupción? Una sentencia judicial contempla varios factores, entre ellos, entre otras cosas, el pago de la reparación civil, que normalmente se da como, si es sentencia con pena efectiva, como una obligación del sentenciado, reparar el daño al Estado. Si es una sentencia suspendida, se establece como una de las reglas de conducta el pago de la reparación civil. El sentido de una resolución en este extremo es reparar el daño que el procesado ha ocasionado al Estado como consecuencia de la comisión del delito que se le investigó. Cuando el juzgado anticorrupción resuelve condenar a un acusado, se impone una reparación civil, ¿no?, que debe pagar antes de salir de la cárcel o, en su caso, antes de terminar la pena, en caso fuera pena suspendida, ¿no? ¿Podría explicarnos sobre ello, por favor? Al respecto, lo ideal cuando una pena es efectiva, lo que quiere decir en su pregunta cuando el sentenciado está en la cárcel, lo ideal es que previamente se tenga en cuenta o se reclame el pago de la reparación civil dentro de ese periodo. Por ejemplo, si fue condenado a 6 años de pena privativa de la libertad con una reparación civil cuantiosa, no la va a pagar en una cuota ni en 5 cuotas. En este caso podríamos establecer un acuerdo o convenio de pago para que dicha reparación o dicha obligación sea efectiva en plazos que no puedan exceder, en este caso, de los 4 años, por ejemplo. Si se trata de una pena suspendida, es un poco más fácil porque se establece como una regla de conducta, entre otras cosas, el pago de una reparación civil. Si es pena suspendida y no paga la reparación civil, ¿qué hacemos nosotros? Con el apoyo del Ministerio Público, solicitamos la revocatoria de la condicionalidad de la pena. Esta pena suspendida podría convertirse en una pena efectiva. En el caso en que, por ejemplo, dicho procesado haya obtenido algún beneficio en alguna sentencia conformada como consecuencia de haberse sometido, digamos, a un proceso de colaboración eficaz, por ejemplo, ¿no? Ya, doctor. Y, por ejemplo, en casos de los no habidos o con orden de captura que no cumplen con la reparación civil, ¿no se generaría ahí una situación o una sensación de impunidad? En primer plano, se podría decir que sí, si es que no tenemos a mano la información de lo que hacemos los operadores de justicia en estos casos. Pero, sin embargo, existen varios mecanismos para poderlo conseguir, para poderlo lograr. Por ejemplo, un procesado a lo largo de la investigación o del proceso judicial, cuando sabemos que tiene que responder, ¿no?, con el pago o reparar el daño, un posible daño al Estado, parte de nuestras funciones también es que en la etapa correspondiente solicitamos una medida cautelar de embargo sobre sus bienes que ellos puedan tener. Si no tiene bienes, también tenemos otra opción, que es requerirle al pago, ¿no? Si está como no habido, simplemente lo podríamos inscribir en el REDERESI, que es un registro de deudores de reparaciones civiles de delitos dolosos, ¿no? Y si es que no tuvo bienes en el transcurso del proceso y los logró obtener luego de la sentencia o previo a la sentencia o al finalizar el proceso, entonces nosotros incluso ahí en ese estado podríamos también trabar medidas cautelares de embargo para garantizar el pago de la reparación civil. Por otro lado, también, si resulta imposible cualquiera de esos mecanismos, nosotros, como indiqué en un principio, ejercemos una participación activa dentro del proceso judicial. Hacemos seguimiento a las órdenes de captura, que éstas se encuentren vigentes. ¿Para qué? Para que la Policía Nacional del Perú pueda ejercer sus funciones de salir en la búsqueda y captura de esa persona, ponerlo a disposición y obligarle a que repare el daño. Bien, dentro de un proceso penal, al constituirse el Estado a través de sus procuradores como actor civil, se inicia un largo camino, ¿no?, de conseguir esta reparación civil. Sin embargo, en la mayoría de sentencias emitidas en el Distrito Judicial de Sullana, esto no sucede. ¿Qué comentario tiene al respecto? Le responderé con base a la experiencia que tengo yo en el sistema de defensa jurídica del Estado. Vengo trabajando desde el año 2019. A la fecha no ha existido
ningún proceso penal en los cuales nosotros hayamos participado como parte agraviada, en los cuales no nos hayamos constituido como actor civil. En todo proceso penal estamos debidamente constituidos como actor civil, en la etapa correspondiente. Asimismo, tampoco hemos sido notificados o tampoco hemos logrado una sentencia en la que no se establezca o no se determine el pago de una reparación civil. Es decir, por ese lado no hemos tenido efectos negativos, todo ha sido positivo. Doctor, y díganos, ¿cuánto es la recaudación por concepto de reparación civil del año 2022 en los casos sentenciados por el Juzgado Anticorrupción Especializado Supraprovincial de la Corte de Sullana? Bien, como cifra oficial, consolidada y oficializada, digamos, el monto total de recaudación de las reparaciones civiles en el año 2022 por parte de la Procuraduría de Sullana fue por el monto de 1.045.486 soles con 69 céntimos, que fueron reportados y debidamente cobrados en el año 2022. Doctor, ¿puede referirnos un caso emblemático de corrupción de funcionarios donde haya recaudado recursos por reparación civil? Claro que sí. La forma en cómo puedo responder a esta pregunta puede ser de manera genérica porque nosotros nos regimos a un principio de reserva de la información. En ese sentido, debo mencionar que sí, efectivamente tenemos no solo uno, sino dos o quizá un poco más de casos muy importantes, significativos, de los cuales hemos podido obtener una reparación civil igualmente significativa. Pero lo más importante de esto es que dicha reparación civil la hemos podido obtener cuando el proceso penal incluso aún no se encuentra con sentencia a nivel de etapa de juzgamiento, sino que en etapa de investigación preparatoria hemos logrado conseguir la celebración de acuerdos por colaboración eficaz, lo cual nos ha permitido obtener significativas montos en cuanto a reparación civil. Bien, doctor, según su punto de vista, ¿cómo se puede trabajar y qué acciones se pueden ejecutar para prevenir la corrupción? Desde mi punto de vista, debo manifestar que, en primer lugar, el trabajo conjunto entre los operadores de justicia y los órganos de apoyo técnico es muy importante. ¿Y cómo se consigue? Quizá repotenciando dichas instituciones, como por ejemplo el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú, Procuraduría y Contraloría, para que cuenten con mayores recursos y puedan realmente ejercer la lucha, el combate y el control y la prevención de este tipo de delitos. Otro aspecto muy importante es ser un poco más, digamos, detallistas en cuanto a la selección del personal, funcionarios públicos que desempeñen sus labores dentro de estas instituciones para que puedan ejercer sus funciones con probidad, ética e imparcialidad y no puedan pues caer en tentaciones o simplemente pasar por alto dichos eventos, ¿no? Doctor, estamos llegando al final de esta entrevista. Por favor, brinde un mensaje a la ciudadanía. Es importante dar a conocer a la ciudadanía que como tal son un aspecto muy importante también que puede coadyuvar al combate y la lucha contra la corrupción. ¿En qué sentido? La ciudadanía es quien más está de manera cercana y presencia estos actos de corrupción en distintas entidades públicas cuando van a iniciar un trámite, cuando por ejemplo están sujetos a un procedimiento administrativo y o judicial y encuentran trabas de diversos tipos, de diversos factores, los cuales pues como consecuencia generan el cobro indebido o ilegal, ¿no? de dinero, digamos, para ejercer estas funciones. Entonces, como tal, la ciudadanía también puede aportar a esta lucha y manifiesto pues que las puertas de la Procuraduría Pública se encuentran abiertas de lunes a viernes en horario de 8:30 a 5:30 de la tarde, donde pueden concurrir también para poder presentar sus denuncias cuando tengan conocimiento de este tipo de eventos.
no solo la Procuraduría, sino también la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Anticorrupción. Agradecemos la presencia del doctor Rolando Moreno Rosales, jefe de oficina de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Sullana, quien hoy nos habló sobre el trabajo que viene realizando desde dicha área. Les invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales y conmigo será hasta una próxima edición. Muchas gracias.